Se fue la fecha 9 del torneo clausura, los rosarinos se enfrentaron a los cordobeses, Central empató como local frente a Talleres en un partido muy trabado y Newell fue vapuleado por Belgrano, como lo había sido en Copa Argentina hace algunos días atrás, volvió a repetir errores y volvió a perder y de manera muy dura frente al Pirata. Lo voy a analizar, vamos a empezar a matizar un poco cómo fueron tanto la performance de Central, que dejó algunas dudas, y sobre todo la debacle de Newell's en Alberdi. Este es el blog de la fecha, en este caso el capítulo número 9. Y empiezo por el final, por lo que pasó anoche en Alberdi, en el estadio de Belgrano. Newell's que visitaba al equipo de Zielinski después de lo que había sido el partido de Copa Argentina entre los mismos rivales hace 5 días atrás, un partido en el que Belgrano lo vapuleó desde el juego, en el primer tiempo, en el segundo, le ganó 3-1, podrían haber sido muchos más, con Spínola como gran figura en aquella tarde, y un Newell que no compitió, distinto de lo que había sido tal vez el ciclo Fabiani, donde Newell podía haber ganado, empatado, perdido, pero daba la sensación de que siempre competía incluso en desventaja o incluso reducido futbolísticamente de manera individual. Bueno, nada de eso se había visto en Copa Argentina. Belgrano, a pesar de empezar perdiendo con el gol de Charly González, en cuanto se puso en partido, lo peloteó a Newell's, le empató en el primer tiempo, se puso en ventaja ya en el complemento y luego le había terminado sobrando partido. Ese era el antecedente que teníamos y con el que viajábamos al partido de Córdoba para saber si Belgrano podía confirmar todo lo bueno que había hecho. Parecía difícil que Belgrano pudiera mejorar la performance en un partido que había sido, salvo ese arranque, prácticamente perfecto. Y por el otro lado, saber si había más fondo que tocar del lado de Newell, que el encuentro frente a Belgrano en Copa Argentina había sido realmente un rendimiento muy bajo, como nunca en el ciclo Fabiani, porque fue la primera vez que Newell fue superado y que incluso las intervenciones que intentó Fabiani desde los cambios no habían resultado, mal planteado, mal corregido luego con los cambios. Y bueno, el partido de la Liga, el partido que el calendario, como un capricho del fixture, los quiso volver a enfrentar pocos días después en Alberdi, con un Belgrano impulsado a partir de ese triunfo, con un Newell lleno de dudas a partir de lo que había sido la derrota. Y creo que si bien el partido fue distinto y incluso no estuvo definido en el juego, sino que estuvo definido en los errores puntuales de un lado y los aciertos puntuales del otro, pero es otro partido en el que Belgrano termina en el resultado plasmando una diferencia muy grande entre dos equipos. Y cuando un equipo le gana a otro equipo en dos partidos distintos, en dos contextos distintos, en uno siendo muy superior y en el otro simplemente alcanzándole con ser eficaz, es porque la diferencia entre uno y otro es abismal y porque a Belgrano le dio para ganar a Newell's en cualquier contexto. A partir de ahí hay que empezar a analizar lo que fue el partido de Newell's, un partido que en el arranque uno veía un Newell's con pocos cambios respecto a lo que había planteado Fabiani, que había estado todo mal en Villa Mercedes, en aquel partido, doble 5, dos ofensivos por adentro, Vanega y Maroni, teniendo que jugar por afuera, pero sin sentirlo, dos centrodelanteros, línea de 4, luego Fabiani cambiando, agregando a un tercer zaguero y desarmando aún más la mitad de la cancha y dándole vía libre a los Metilli, a los Elarrayán, a Upita Fernández. Bueno, Newell's ayer salió con el mismo esquema, con un 4-4-2, con Chaverano en una banda, con Maroni en la otra, pero Maroni mucho más pendiente de las vigilancias por el medio, para que no tuviera tanta libertad. En este caso González Metilli, que ayer la volvió a romper, pero fue más a partir de lo que fue el primer gol del partido, que por una cuestión de libertades. Y un Chaverano que, al tener una característica de más velocidad, hizo los retrocesos, fue opción para picar al vacío, fue una opción para que Vanega pueda jugar en largo. Entonces Newell no le quedó tan larga la cancha como le había quedado en San Luis. Hubo cierto orden en cuanto al tránsito en la mitad de la cancha. Es cierto que a los 25 minutos ya Ricciardo y Vanega, el doble 5, estaba amonestado, que Cuesta luego también recibió amarilla. Era un partido en el que Newell's cortaba con falta y lo tenía Belgrano jugando en su área, pero Belgrano no había tenido
ni por asomo la profundidad que le vimos en el partido anterior. De hecho, ya el duelo en las bandas de Sporle y Compañucci contra los laterales de Newell's ya no era tan superior, no había tanta superioridad de los jugadores del Pirata como lo vimos en el partido pasado de Compañucci frente a Tavares y Sporle frente a Montero. Montero que jugó pierna cambiada, jugó de lateral izquierdo, algo que llamaba mucho la atención en la previa, porque bueno, si bien Tavares había sido muy superado y no era la primera vez y tenía que cambiar Newell's ahí, sorprendió que Fabiani pusiera a Montero a jugar allí, dado que Montero, que si bien había jugado mal, como todo el equipo, frente a Belgrano en el primer partido, lo corriera, ¿no? Lo sacara de su posición, siendo un jugador que en este semestre fue bastante parejo en ese lugar que parecía haberse asentado, y cambiarle la cancha, darle la otra raya y ponerlo a Mosquera en el lateral derecho en su posición. Pero es cierto que si uno ve los antecedentes de Mosquera, no en Newell's, pero sí en otros equipos, jugó a pierna cambiada, de lateral izquierdo, incluso de carrilero por izquierda en el fútbol colombiano en algún partido. Pero bueno, no pasó por ahí el partido. No es que Newell's pierde el partido por poner a Montero a pierna cambiada, para nada. Si uno analiza el partido, se encuentra con una primera media hora del partido totalmente lineal, donde pasaba poco, donde Belgrano trasladaba la pelota con cierta tranquilidad, como esperando, ¿no? que el partido en algún momento se le decantara. No podía encontrar ni a Jara ni a Huguita Fernández. Eso sí lo corrigió bien Newell's en relación al partido anterior. Newell's lejos del arco de Cardoso. Sí es cierto que encontraba, justamente por tener a Chiaverano, la opción de jugar largo con él, o incluso a Maroni mucho más cerca de Vanega y un poco más lejos de la posición del hongo para poder jugar a la espalda, y era un contexto distinto al del primer partido. Belgrano hasta el gol no había generado situaciones de gol, había tenido algún centro, alguna pelota al área de Newell's que había sido rechazada por Lolo y Cuesta, pero no más. Y Newell's había tenido la más clara en un tiro libre desde la izquierda de Vanega, cabezazo de Benedetto y atajada de Thiago Cardoso. A esos primeros 30-32 minutos de linealidad, de un partido chato y de un partido de trámite bien de 0-0, con ningún equipo siendo superior a otro, sino los dos más pendientes de neutralizarse. Incluso Newell's tuvo secuencias de pases durante el primer tiempo entre los centrales y Vanega, más con la premisa de hacer correr el tiempo que de intentar un ataque. Por lo tanto, a Newell's le convenía ese ritmo de partido, porque bueno, el principal objetivo me parece que era evitar que Belgrano lo asediara como lo asedió hace 5 días. Newell's lo estaba cumpliendo, pero hasta ahí, no mucho más que eso. Bastó que pasara una situación bastante bizarra y aislada del juego, o varias, para que el partido se empezara a descontrolar. Y en ese descontrol, Newell's se desplomó. Estamos hablando de lo que empezó a pasar a partir de los 35 minutos. Primero una jugada polémica. Es increíble el trazado de esa línea en la jugada del tiro de esquina de Vanega, que después iba a decantar en un claro penal por mano de un futbolista de Belgrano sobre el cabezazo de Charly González. A simple vista parecía que no era offside. Uno después entendía que sí, porque si se habían trazado líneas, evidentemente algo había. Cuando uno ve esa línea, empieza a creer que realmente las figuras geométricas no van de la mano con los lineamientos que hay en Ezeiza, ¿no? para analizar esas jugadas, porque realmente uno ve el dibujo, ve el trazado, ve la jugada, lo ve en la cámara, lo ve en el frame por frame, y evidentemente hay cosas que no cuadran. Más allá de eso, de esa jugada, que si se quiere es una situación polémica que no es que beneficie a Belgrano o perjudica a Newell's, sino que es una situación en la que podía haber un posible penal para Newell's, y vamos a una jugada un minuto después donde hay un claro error de Spínola, y ahí empieza el partido, porque me parece que es lo que fundamentalmente importa. El error de Spínola, que si bien había tenido muchos
de esos intentos de sacar con el pie largo, rasante, para buscar un compañero, es un error clarísimo de apreciación, porque Spínola saca rápido con un Newell's que ni siquiera estaba en posición de sorprender a la última línea. Tenía que ser muy largo y muy preciso el saque para que pudiera sacar una jugada de contraataque Newell's a partir de ese saque de arco, y le apunta a la zona donde había un jugador de Belgrano. O sea, había muchas partes del campo donde no había futbolistas de Belgrano atentos. Al único lugar donde no tenía que caer la pelota era donde estaba González Metilli, y González Metilli aprovecha el regalito de Spínola, la tira por arriba. Incluso lo dice Metilli luego del partido, que no le había entrado bien, que no le pudo pegar del todo bien, la pelota pica y no puede meterle el manotazo a Spínola ni sacarla, ni Cuesta ni Lolo. Y Belgrano, sin proponérselo, llega al gol cuando segundos antes había caminado por la cornisa de recibir un penal en contra. Incluso 2 minutos después, al gol de Metilli, llega la jugada del penal para Newell's, que es una jugada en la que Thiago Cardoso comete un error parecido al de Spínola, saca corto y mal, recupera Newell's, le queda pelota a mi pase hacia adelante para Benedetto, que amaga a Cardoso, y Cardoso se lo termina comiendo, lo vende al arquero de Belgrano. El gesto que hace apenas lo toca a Benedetto. Daniel Zamora ahí sí sanciona correctamente el penal, y Newell's tenía la posibilidad de empatar rápidamente el partido y de que toda esa situación bizarra entre la revisión del VAR, entre el error de Spínola, se emparejara a partir de la chance más clara que puede tener un equipo para marcar, que es justamente un tiro del punto penal. Sí es cierto que podemos discutir, tendría que haberlo pateado Banega, Charly González. Bueno, lo cierto es que el penal se lo hicieron a Benedetto. Benedetto es un delantero que tiene pergaminos, si bien ha quedado lejos y ya no es el mismo que supimos ver en Boca, pero tenía total lógica que Benedetto quisiera patear el penal que a él le habían cometido, y que podía significar su primer gol con la camiseta de Newell's y empatar un partido y empezar a construir un vínculo con Newell's a partir de los goles. Bueno, nada de eso pasó. Benedetto pareciera como si hubiese puesto a pensar en todo, ¿no? Como si hubiese pensado demasiado dónde iba a ejecutar, a dónde le iba a tirar. De hecho, en esos segundos que tardó en patear el penal, yo pensaba, y lo dije en la transmisión comentando el partido, que daba la sensación de que estaba tratando de tomarse un segundo o 2 o 3 para tener el panorama totalmente claro, ¿no? Para evitar que cualquier pensamiento negativo se le metiera. Todos sabemos que los deportistas, los futbolistas, tienen este tipo de rutinas cuando están en una situación de esas. Y bueno, nada de eso pasó porque, bueno, evidentemente le pesó a Benedetto tener que patear ese penal. Sobre todo por la manera, porque me parece que eligió una manera, eligió patear, eligió esperar al arquero, pero no engañarlo con el cuerpo. Y allí fue donde Cardoso primero lo esperó a Benedetto, y luego no tuvo más que reclinarse hacia un costado y tapar la pelota, porque Benedetto no hizo ningún tipo de gesto, hizo una carrera corta y prácticamente le entregó el penal. Pareció más un entrenamiento de entrenador de arqueros calentando al arquero en la previa que un penal, insólito, pero pareció eso. Y allí Newell's empezó a cavar su propia tumba en este partido, porque en toda la secuencia de cosas que habían pasado bizarras, Newell's tuvo a favor y tuvo en contra, pero no aprovechó cuando le quedó la situación del penal, y el rival sí aprovechó el error de Spínola. Y bueno, allí empieza a desatarse la debacle de Newell's en Alberdi, porque en el segundo tiempo, a los 4 minutos, Belgrano marca el segundo gol, una jugada en la que Sport le gana por el lateral izquierdo del ataque de Belgrano, el derecho de la defensa de Newell's. Mete un centro hacia atrás, no llega a Ricciardo, que creo que duda entre si poner el pie o no, o barrer, y le queda, después de ese centro atrás, todo el panorama para definir a Ubita Fernández. 2-0 se puso Belgrano, todo cuesta arriba, pero todo más cuesta arriba, cuando Gonzalo Maroni, minutos después, va directamente a bajar
a Elías López, va fuerte. Si bien cuando uno ve la repetición no parece una jugada plausible de roja, pero creo que lo vende a Maroni es que tuvo toda la intención de bajar a Elías López, fue a bajarlo, fue a cortarlo. No fue de manera desleal, pero sí fue de una manera muy fuerte y le da ese argumento al árbitro Zamora para expulsarlo y para, tal vez, pienso yo, Zamora con la roja, evitando en el descontrol que era Newell's, que el partido se le vaya de las manos. Es un árbitro que tiene muy pocos partidos en primera y creo que buscó disciplinar al resto a partir de la roja Maroni, pero el único responsable es Maroni, claramente, porque no solamente que hizo un... A ver, no solamente que comprometió su partido y sus partidos, porque bueno, ahora tendrá una suspensión, sino que comprometió aún más a sus compañeros y dejó a Newell's al borde de lo que terminó siendo luego, ¿no? Una goleada, porque bueno, ya el partido quedó totalmente roto. Fabiani mandó a la cancha a Facundo Buch, mandó a la cancha también a Lisandro Montenegro, que hacía mucho que no jugaba en Newell's, prácticamente desde el ciclo Heinze, si bien había vuelto este año, estaba apartado, y después vamos a hablar un poco más. Pero bueno, Newell's termina perdiendo, luego después se la rayan liquida el partido al final del partido, faltando 5 minutos más o menos. Y Newell's que pierde, sin ser superado como en el partido anterior, pero simplemente a partir de errores individuales, claros, notorios. Un partido en el que lo pierde por más diferencia por el que había perdido el partido anterior. Y un partido que si uno lo analiza, yo ayer me quedaba resonando el partido de Newell's porque yo sentía que era un partido que yo ya había comentado y analizado, y no hace mucho, y revisando, claro, fue un calco la derrota de Newell's frente a Banfield. Newell's, segunda fecha de este año, torneo apertura, después de perder en el debut contra Independiente Rivadavia, pierde 3-0 frente a Banfield en el Florencio Solano, un partido muy parecido a este, en el que Newell's no había arrancado mal, el partido estaba parejo, hubo una jugada polémica en el penal, que cambia por gol Tomás Nasif, un penal, si no me equivoco, que hace Alejo Tavares. Banfield se pone en ventaja, luego Newell's tiene alguna que otra chance, y en cuanto el rival olió sangre y fue efectivo, Newell's se desmoronó, y eso fue lo que le pasó. Y en aquel momento el técnico era Soso, y en aquel momento los jugadores en gran parte eran otros, y los culpables fueron otros, y bueno, a Soso se le empezó a picar el boleto de alguna manera, se terminaría yendo un par de fechas después. Claramente, ayer es un partido prácticamente idéntico. Hay distintas cuestiones que uno puede puntualizar que son distintas, pero da la sensación de que Fabiani, en un lapso de 3 o 4 partidos, o un mes si querés, termina metiéndose o termina quedando inmerso en el mismo laberinto en el que quedó Mariano Soso este año, en el que quedó Sebastián Méndez el año pasado, Mauricio Larriera, Gabriel Heinze, todos sus antecesores. Y vamos de vuelta a lo que hablo siempre, consecuencias de un método. Me parece que Newell's ha repetido errores desde la planificación, desde qué decisiones tomar para enriquecer o para modificar un plantel durante el año que cometió en años anteriores, y el resultado fue el mismo, y es lógico que sea así. Y Fabiani terminó, creo yo, repitiendo errores también de sus antecesores, a pesar de que de arranque su diagnóstico en el comienzo de su ciclo parecía ser mucho más acertado y mucho más simbiótico para con los jugadores que los de sus antecesores. Por eso creo que la gente le compró un poco más discurso al que ya le empiezan a entrar todas las balas, porque el otro día Fabiani volvió a irse de un partido sin dar conferencia de prensa. Ayer habló y dijo que bueno, que el partido había sido bueno, que había estado una cuestión de efectividad, relativizando un poco, hablando de que Newell's estaba descendido cuando él llegó y que ahora la situación era distinta. Claramente son dos situaciones totalmente falsas. Newell's no estaba descendido cuando llegó Cristian Fabiani. Sí es cierto que había ganado un partido de 6 y que no pintaba bien la temporada, pero bueno, estamos a
7-8 fechas del final del año, Newell's no está salvado. Tiene chances de, por tabla anual, descender o pelear abajo. Uno entiende que tiene una diferencia, tiene todavía un colchón al cual defender, pero no hay nada dicho y la situación sigue siendo la misma que al principio de año. No tiene ningún tipo de rumbo Newell's, más allá de que sí, Fabiani pudo encontrar soluciones y armar una estructura competitiva, pero se le ha ido desmoronando, se le han ido cayendo jugadores, se le han ido jugadores, ha perdido capacidad de adaptación y sobre todo ha elegido mal ciertos nombres. Hoy, o mejor dicho, hablando de este partido, los 3 errores individuales del partido son errores de futbolistas donde Fabiani ha puesto mucho crédito. Spínola, porque él fue el que puso su nombre en la mesa para reemplazar a Navas. Benedetto, que fue su gran apuesta, y lo comenté acá también, y lo analicé. Y sobre todo, Gonzalo Maroni, que es el futbolista al que Fabiani ha ratificado y que ha puesto en los partidos más importantes, a pesar de que si bien Maroni le aportó muchas cosas en algunos partidos, también condicionó a Newell's estructuralmente en otras. Y bueno, esas 3 apuestas de Fabiani son los futbolistas que terminan cometiendo los errores más importantes en un partido en el que Newell's sale goleado 3-0. Un resultado atípico para lo que había sido el ciclo Fabiani, que si uno ve los resultados, muchas de las derrotas que había tenido habían sido incluso por la mínima o incluso partidos siempre en estadios de paridad. Bueno, estos 2 partidos con Belgrano lo exponen a él y sobre todo al plantel. El plantel ya estaba expuesto y ya se notaba, y uno hablaba de que a Newell's le faltaba mucho a nivel plantel, pero claro, Fabiani perdió esa mano que tenía tal vez en los primeros partidos para que en cuanto él intervenía, Newell's al menos podía maquillar ciertas cuestiones. Y eso no hace otra cosa que hablar del desgaste. Los técnicos se desgastan rápido en Newell's, y eso sí que es una consecuencia de un método, de la manera en la que la comisión directiva actual de Newell's piensa, encara, gestiona, planifica el fútbol. Y es una cuestión totalmente lógica que a Newell's le vuelva a pasar nuevamente lo que le pasó en ciclos anteriores. Después uno puede hablar, ayer fue casi un tópico este tema de la cama, ¿no? De jugadores soltándole la mano a Fabiani. Bueno, Fabiani dijo en conferencia de prensa que los futbolistas reaccionaron, que estaban comprometidos, y si uno entiende, y si un técnico entiende que sus jugadores no están al 100, ese tipo de cosas no lo dice. Puede decir otras cosas, ir para otro lado, llevar la atención para otro lado, pero eso claramente no lo va a decir. Y aparte, siempre se habla de cama cuando hay cosas que no se pueden explicar desde lo futbolístico. Y creo que todos los problemas de Newell's se explican a partir de lo futbolístico, de cómo se piensa, cómo se planifica, pero sobre todo de lo futbolístico, que al fin y al cabo allí están siempre todas las respuestas. Y un equipo que pierde constantemente a los mejores futbolistas y no los puede reemplazar, o no los reemplaza como debería hacerlo, es lógico que vaya perdiendo evolución, que vaya involucionando o que se estanque y que otros equipos marquen la diferencia. Bueno, a Newell's le pasa esto, los mejores futbolistas del ciclo Fabiani se han ido: Navas, Jacob, Angelo Martino, Matteo Silvetti, y Newell's no los ha podido reemplazar, porque incluso Spínola, siendo importante en partidos anteriores, hoy, o mejor dicho, en este partido, se bancó. Tal vez su primer error claro, puede ser. Lo cierto es que no ha encontrado todavía Fabiani la manera de reemplazar a Jacob en la mitad de la cancha. La seguridad que le daba Navas no se la está dando Spínola, al menos en este corto plazo. Y en ataque tiene menos material del que tenía en el primer semestre, increíblemente. Bueno, cuando un equipo desmejora de un mercado a otro constantemente, no hay que apuntar solamente al técnico, hay que entender y tratar de analizar qué está pasando. Que Newell's primero no puede sostener planteles, que no puede reemplazar con la misma calidad o superior al futbolista que se va, y sobre todo por qué hay y por qué se da este tipo de bajones tan abruptos, porque
desde lo actitudinal, yo puedo entender que hay futbolistas que están dando un poco menos que hace algunos partidos. Pero más allá de buscar conspiraciones o de querer hablar de cosas autoinfligidas, uno tiene que analizar cómo está jugando Newell's, a qué está jugando y qué tantas son las cuestiones o las situaciones en las que Newell puede obrar con este plantel de una manera distinta. Bueno, realmente cuando el plantel no tiene calidad, no tiene mucha profundidad futbolística, los límites es muy estrecha la línea, y creo que en cuanto Fabiani quiso alejarse un poco o ir o mantener un poco lo que podía o lo que venía haciendo con otros futbolistas, bueno, claramente el plantel colapsó, como le pasó a otros técnicos también. Por eso es que digo que Fabiani es uno de los responsables. No es el mayor, claro está. Por eso creo yo que se aferra a seguir, y me parece bien que lo haga, porque ya no hay ningún tipo de margen como para que Newell's cambie de vuelta, faltando lo que falta para que se termine el campeonato y también esta dirigencia. Y hay una cuestión que tal vez no la comenté antes, que creo que es importante, que tiene que ver con algo que se rompió dirigencialmente Newell's, que tiene total responsabilidad de Ignacio Astor, el presidente de Newell's, que es el sistema de premios y castigos. Algo que la mayoría de los clubes tiene o intenta tener sano, intenta tener con cierta lógica. ¿A qué apunta esto? A que Newell's en los últimos tiempos se ha acostumbrado a que determinados futbolistas sean dejados de tener en cuenta y que mágicamente reaparezcan, o por un cambio de técnico o por una necesidad, que haya otros futbolistas que dejen de tener minutos y consideración, y uno nunca termina de entender por qué. Que haya futbolistas que por una cuestión extrafutbolística pierdan lugar en la consideración y sean cuestiones que nunca sean aclaradas, o incluso técnicos que llegan y priorizan a otros futbolistas por sobre otros que estaban teniendo rodaje. Es fundamental en un club tener un sistema de premios y de castigos. Que esto no apunta a que sea una guardería, sino que lo normal, al futbolista que se destaca, que tiene compromiso con el equipo, sea premiado. ¿Cómo lo premian los hinchas? Bueno, con ovaciones, bancándolo, pidiéndolo como titular. ¿Cómo lo premia un técnico? Dándole minutos, dándole protagonismo. ¿Cómo lo premia un dirigente? Con un mejor contrato. Bueno, y un sistema de castigos al futbolista que se vaya de ese camino, un futbolista que cae en indisciplina, un futbolista que no respeta las normas del grupo, un futbolista que no da su nivel, que no se cuida. Es lógico que tenga apercibimientos, sanciones, que sea dejado atrás en la consideración. Bueno, ese sistema en Newell's está totalmente roto, y con eso es muy difícil que luego todos los futbolistas estén en sintonía, porque imagino lo que pasará por las cabezas de Salcedo, Juanchón García, Genaro Rossi, Montenegro, jugadores que no iban a ser tenidos en cuenta y que por una cuestión volvieron a ser tenidos en cuenta por una cuestión de urgencia. Más que nada, vamos a ponerlo de manera concreta, y cómo eso impacta en el resto de los futbolistas. O por ejemplo casos de futbolistas que iban a ser transferidos y quedaron en un limbo, como Silvetti, como Martino, y va más allá de los futbolistas del ciclo Fabiani, ¿no? Porque esto ha pasado también. Ha habido futbolistas que han pedido ser transferidos. Bueno, el caso de Navas es claro. Futbolistas que por una cuestión de indisciplina o de rotura de las normas han generado situaciones que han afectado a un plantel. Pienso en el caso Franco Díaz, que fue vilipendiado. Pienso también en el caso de Ramiro Macaño, que en varias oportunidades, y se sabe, tuvo roce con sus compañeros y con incluso parte del cuerpo técnicos anteriores.
Pienso también en, yendo más atrás, yendo al inicio de la era Store, Cristian Lema, no queriendo concentrar si no era titular, y ese tipo de cuestiones cuando se prolongan en el tiempo, cuando sobre todo Newell's está en procesos de que cambia mucho de técnico, que cambia de manager, que el presidente no encuentra la manera de gestionar estas cuestiones y delega en diferentes personas, cuando lo económico también influye, porque bueno, la situación de Newell's respecto a la cuestión económica no es prolija. De hecho, Newell's al día de hoy que estamos grabando este video está inhibido, registra deudas, todo ese tipo de cuestiones que rompen este sistema de premios y castigos. Luego es fundamental tenerlo en cuenta para analizar el por qué algunos jugadores juegan más que otros y por qué otros pagan derecho de piso, ¿no? Es increíble que jugadores como Acuña o como Buch, que han tenido pocos minutos y los han aprovechado o han mostrado algo diferente, tengan de manera tan dilatada minutos en primera o que tengan que ingresar en situaciones de emergencia y no en contextos más favorables. Y lógicamente llama la atención también que otros futbolistas que no pintaban nada en el plantel de golpe vuelvan y sumen minutos, ¿no? Por delante de otros, ¿no? Ayer Montenegro ingresando en la mitad de la cancha sin puntualizar en si está bien o mal. Pero llama la atención que el primer cambio, o uno de los primeros cambios en Villa Mercedes, sea Jerónimo Gómez Matar y en otro caso sea Montenegro. Pero bueno, a fin de cuentas es un poco la realidad que tiene Newell's en este momento y que, bueno, dependerá de los hinchas de Newell's que se comprometan o no, o qué tanto se comprometen con el próximo proceso electoral que ya está pronto a comenzar y que debería ser más importante que los 8-9 partidos que a Newell's le quedan en el campeonato, porque más allá de que todos los puntos valen muchísimo en el fútbol argentino y que Newell's tiene que sumar, aunque no vaya a pelear nada este año, tiene que sumar para garantizar un colchón para el torneo que viene. Lo más importante para Newell's es ver cómo se reestructura institucionalmente y que a partir de eso pueda mejorar, reestructurar y volver a ser competitivo en el fútbol argentino. Pasamos a lo que pasó el domingo, porque el domingo jugó Central en el Gigante de Arroyito, empató frente a Talleres, un Talleres que llegó a Rosario urgido, con casi 5 partidos sin convertir, con la racha de minutos más larga de su historia, sin convertir, que la rompió el otro día con el gol de Valentín de Pietri, y un Central que, después de hacerlo más difícil en el partido, porque creo que había arrancado bien, había tenido chances, Guido Herrera fue una de las figuras, pero cuando el partido se le comenzaba a complicar, encontró el gol, una gran jugada entre Di María y Vélez. Di María reactivando una jugada después de una pelota parada, tirando un centro con la pierna inhábil, Vélez despegándose en el momento justo de la defensa de Talleres, matándola con el pecho y rematando. Un gol que muestra la jerarquía que tiene Central en Vélez y en Di María y la capacidad de destrabar partidos que tiene a partir de ellos dos. Y por eso digo que Central hizo lo más difícil. Eso, tener ese tipo de futbolistas soluciona muchas cuestiones para Central en partidos complicados. Y otra vez Central lo dejó pasar. Dejó pasar el tren en un partido. Y decía yo en el comentario el otro día en el complemento que a Central le quedaba hacerlo más fácil en el complemento, que era gestionar la ventaja. Algo que lo hacía bien Central en los últimos partidos, le ha costado un poco más, que era una ventaja. Central se ponía en ventaja y era muy difícil que le marcaran o que empatara. Bueno, ya van varios partidos, Godoy Cruz, Riestra, bueno, este partido con Talleres en el que a Central le marcan y que tiene tramos que se desconecta del partido a pesar de tener la ventaja y de tener el partido encaminado. Bueno, a partir del gol de Pietri en el arranque del complemento y esa ráfaga que tuvo Talleres. Después Central se reconectó al partido, la expulsión de Navarro lo puso a Talleres en un escenario en el que tuvo que aferrarse lo más posible al punto, por lo civil o por lo criminal, y bueno, apelando también incluso a las malas artes que son comunes en el fútbol argentino. Cometió muchas faltas, perdió demasiado tiempo, se jugó muy poco en el segundo tiempo. Pero da la sensación de que no pasa por ahí el motivo de los puntos que deja en el camino Central.
porque volvió el canalla a repetir errores de partidos anteriores y sobre todo a que los buenos momentos de fútbol que tuvo, porque los tuvo en el primer tiempo con un Di María que se nota mucho más libre en esta nueva posición, enlazando con Alejo Vélez, teniendo la posibilidad de jugar para Campás en la izquierda, para Duarte en la derecha, pudiendo estar más cerca de Malcorra, teniendo más cancha de frente. Esa nueva posición para Di María lo beneficia a él, beneficia a Central y bueno, lo hace al canalla un equipo mucho más peligroso. Pero claro, los tramos de desconexión de Central en los partidos, que están mucho más ligados a una cuestión de tensión competitiva que una cuestión táctica, porque si bien en este esquema Central da concesiones, porque bueno, Ibarra tiene muchos metros que cubrir y muchos lugares en los que tiene que posar los ojos, porque queda muy solo para la recuperación. Pero el otro día es otro partido en el que Ibarra es una de las figuras de Central y se multiplica y pareciera ser un pulpo llegando a todos los lugares y cortando y recuperando y barriendo. Pero a partir de eso es donde Central pareciera que se estanca y cuando tiene que volver a la urgencia, tener que ir a buscar el partido, porque bueno, Talleres se lo empató y Central tuvo que volver a reiniciarse, a tener que volver a lo que fue el mandato del arranque del partido. Vimos a un Central que se fue repitiendo, que terminó tirando centros, que terminó llenando de futbolistas el área de Herrera, ingresó Copetti, luego Holland puso a Cantizano, a Santi López, jugadores abiertos, más gambeteadores, pero lo cierto es que no solucionó la cuestión de la creación de juego. Ariel Holland creo que fueron contraproducentes esos cambios del técnico canalla y expone una realidad que me parece que tiene Central en este tramo del año, que es que se ha vuelto un equipo de jugadas y no de juego. Y así lo marcan los goles. Uno puede analizar los goles de Central y analizar este déficit del equipo de Holland. Tiene 6 goles en el campeonato Central, 4 han sido de Di María, 2 han sido de Vélez, 2 de Di María han sido de penal, 1 de tiro libre y 1 olímpico, todas situaciones de pelota detenida. El gol de ayer del domingo, de Vélez es un gol en el que viene en segunda jugada de una pelota parada, no recuerdo ahora si un córner o un tiro libre, pero una situación de pelota quieta. Y el único gol que uno tiene de jugada es el de Vélez de cabeza a Riestra en la fecha 5. Muy pocos goles de jugada, un solo gol de jugada, de una acción propia del juego de pelota en movimiento. Y bueno, es un síntoma, no es una cuestión aislada, es una cuestión concreta y yo lo asocio claramente a que Central no tiene un organizador en la mitad de la cancha. Alguien que, no estoy hablando que esto signifique que tenga que salir un futbolista. Creo que Malcorra en esta nueva posición, por ejemplo, es un futbolista que tiene una muy buena pegada, tiene la capacidad de habilitar, es un futbolista que encuentra pases en corto, pases en largo, pero no es el tipo de futbolista capaz de organizar el juego. Si bien es un ritmista, porque ha habido partidos en los que Malcorra con poner la pelota bajo la suela con los pases cortos y ubicar a los compañeros, sobre todo en la época de Russo, con un gran O'Connor, con un Kevin Ortiz, Central lograba ser un equipo que controlaba la pelota y que controlaba el ritmo del partido cuando tenía que cortarle el envío al rival. Necesita Central de un futbolista entre Ibarra y Di María que no solamente le aporte despliegue, o sea, que pueda cubrir varias zonas del campo para que Ibarra no esté tan solo y que pueda compensar incluso también la subida a los laterales, porque bueno, Coronel y Sandes pasan mucho al ataque y hasta incluso a veces más de lo que deberían, o incluso a veces pierden la pelota, tienen errores técnicos que son pérdidas de pelota de Central y que lo dejan mano a mano a los centrales, pero ese futbolista que tal vez es Paredes en Boca, por ejemplo, con esa capacidad organizativa de decir por dónde van los ataques, le está faltando a Central. No sé si lo tiene hoy en el plantel. Puede ser que Malcorra se adapte a esa función y que sea una cuestión de
que haya que esperar los partidos. Es muy difícil sacar a Malcorra de Central por todo lo que significa y por todo lo que le da también en cuestiones de pelota parada, en cuestiones de la sociedad con Campás, de activarlo justamente a Campás, porque da la sensación de que el mejor Campás siempre se ha visto con Malcorra al lado, y si bien ha habido buenas asociaciones de Di María con Campás, todavía esa sociedad no está aceitada del todo, y bueno, mientras no tenga Central ese eslabón en la mitad de la cancha, va a ser un equipo que en cuanto pierda la pelota, en cuanto se desconecte, va a estar proclive, ¿no?, a ese tipo de jugadas como las del gol de Talleres, que es una jugada muy parecida al gol de Masanti en el torneo anterior, para que Huracán elimine a Central del torneo de apertura. Una jugada de un centro desde el costado y la aparición de Pietri en este caso, que va a buscar ese cabezazo. Si bien el centro de shot fue bueno, creo que hay mucha indecisión de Coronel, que tal vez por evitar el gol en contra, llevársela por delante, terminó perdiendo la posición. De Pietri se metió entre medio, le ganó la espalda, llegó impulsado, lo anticipó y lo cabeció. Y bueno, recordé enseguida el gol de Masanti porque bueno, fue una jugada similar, no parecía, pero similar. En aquel momento Masanti le hizo el giro, lo engañó a Sandes y cabeció por detrás suyo. Bueno, en esta, un nuevo gol que Central sufre de un centro lateral. Veremos si con el correr del año le encuentra la vuelta. Sobre todo Central sigue, porque además esta fue una fecha en la que no ganaron ni Boca ni River, y estos 2 puntos que deja Central en el camino no terminan siendo tan penalizantes como podrían haber sido tal vez si Boca sostenía la ventaja ante Central Córdoba, o si River ponía un equipo un poco más titular frente a Atlético y se llevaba algo de Tucumán. Lo cierto es que está en una meseta Central futbolística. Hay cuestiones interesantes que demuestra, porque, a ver, por el caudal de juegos que te dan Di María, Malcorra, Vélez, Campás, todos juntos, Central es un equipo que va a tener jugadores, que va a tener jugadas, perdón, y que va a tener a sus mejores jugadores en posiciones de ataque y que van a obligar mucho a defender con mucha gente a sus rivales. También es cierto que en cuanto Central se abuse de ese juego directo, de pensar que por el solo hecho de tener a Di María para romper una defensa, a Campás para buscar el mano a mano, a Vélez para tirar la pelota al área, que solo con eso le va a alcanzar. Bueno, va a tener partidos como este frente a Talleres, en el que Central se termina apurando, termina queriendo atacar más por cantidad que por calidad, y por lo tanto también le aclara la manera de defender a Talleres, porque bueno, Central terminó con muchos futbolistas ofensivos en el área de Herrera, y Talleres abroqueló más jugadores en su campo. Es una cuestión normal. Cuanto más futbolistas por delante de la pelota pone un equipo, el rival más futbolistas por detrás de la línea de la pelota va a poner, y si bien a mejores jugadores casi siempre gana la jerarquía individual, muchas veces no, y termina Central teniendo que apurar y arrebatándose ante un partido que, si uno analizaba los contextos y los momentos, Central llegaba mucho mejor que Talleres, y en los papeles tendría que haber ganado el partido. Pero bueno, fue otro partido en el que Central terminó enredado, terminó entrando en el juego de Talleres, incluso la calentura de Di María después del partido, la calentura de varios jugadores de Talleres, y ese final con Lobo Medina como protagonista fue un poco la foto, ¿no?, de lo que fue el partido, ¿no? Central terminó discutiendo, terminó jugando a partir de esa rabia de no poder doblegar a Talleres, a pesar de tener un hombre más, a pesar de tener mejores herramientas, y sobre todo sabiendo que había tenido la ventaja y se le había escapado por una desatención. Pero bueno, lo próximo para los rosarinos, en este caso para Central, sábado 14:30 frente a Gimnasia, un equipo que no viene para nada bien, y que creo que Central es favorito en ese partido, más allá de que Gimnasia juega en el Bosque y que siempre ser visitante en el fútbol argentino o local condiciona mucho las cosas, y sobre todo la manera en la que se dan los partidos. Y Newell's el martes va a quedar muy lejos. El próximo blog va a enfrentar a Estudiantes en el Coloso, un Coloso que, como viene pasando normalmente, va a hablar, y veremos cómo le va a Newell's, veremos cómo llega a Estudiantes también,
que antes el Pincha tiene el partido de Copa Libertadores, en el que tiene que buscar la remontada frente a Flamengo. Hasta aquí entonces un poco de análisis de lo que fue la fecha 9 con Central y su empate frente a Talleres y la derrota de Newell's apabullante a manos de Belgrano de Córdoba. Hasta aquí el blog de la fecha. Seguramente habrá más situaciones para repasar la semana que viene. Gracias por estar, gracias por bancarla hasta acá. Nos vemos.